Hola. Buenas tardes a todos. Ya en un Buenas momento tardes. vamos a iniciar, esperando que la tutora se conecte. No sé si antes David tenga alguna indicación para los chicos. Chicos, por favor, los que me dije ahorita no han llegado muchos, pero quiero recomendarles mañana la asistencia al taller. Y si ya resolvieron los ejercicios que les mandé, por favor, háganmelo saber. Como les digo, no son obligatorios, pero se van a manejar, se van a socializar mañana en el taller. Una pregunta, Juan, ¿estoy con el hospedador en este momento? Sí, los dos nuevamente. Sí, gracias. Bueno, Bueno, Buenas tardes a todos, ¿cómo la de están? mañana. Si me escuchan de sonido, ¿estamos bien? ¿Si me escuchan? Aló. Estos chicos ya. sí, te escuchamos, ¿no? ¿Aló? Aló, Mayra. Bueno, listo. Sí. Aló, buenas. Ahora ¿Sí se sí. escuchó lo que yo dije ahorita, no? Sí, David, sí. Listo. Chicos, por favor, ya está habilitado el chat, entonces pueden saludar por el chat. Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Miguel Ángelo. Bueno, entonces hoy, bueno, vamos a, ayer quedamos en el género narrativo, en el texto narrativo, e intentamos hacer un análisis de un cuento y también de un fragmento de una novela. Quedamos un poco como en el fragmento de la novela, tratamos de, bueno, la leímos un poco, pero bueno, el tiempo no nos alcanzó para analizarla toda. Sin embargo, más que análisis, es como una aproximación, un acercamiento a este tipo de textos. Entonces, bueno, hoy vamos entonces a seguir con el tema entonces, ¿cuáles? Textos narrativos y dramáticos. En eso estamos, ¿sí? Ese es el tema que nos concierne hoy. Entonces, yo les dije que íbamos a mirar entonces ayer el texto narrativo y entonces hoy ya nos vamos a profundizar en el texto dramático. ¿Cuál es el texto dramático? El texto dramático es como tal el teatro, todo lo que hace referencia entonces a la representación en escena. Vamos a mirar entonces que entonces hay una diferencia entre lo que es el texto narrativo y el texto dramático. A pesar de que los dos cuentan historias, a pesar de que los dos tienen personajes, hay una gran diferencia abismal. Entonces, esta diferencia consiste en que el teatro, el texto dramático, está realizado específicamente para ser representado frente a un público. En cambio, el texto narrativo consta de personajes, también de acciones, pero entonces este texto no está pensado para ser representado, sencillamente para que un lector eh, decida, decida leerlo. Entonces, por eso, esa es la mayor diferencia, que el texto dramático entonces está hecho exclusivamente para ser representado en escena, para que un grupo de actores entonces se lance a la escena y lo represente. Miren, ¿por qué se hace importante el teatro en la actualidad? Entonces, el teatro se hace importante porque representa una de las artes. Entonces, el arte representa, el arte quiere decir expresión, ¿sí? Expresión de ideas, expresión de pensamientos. Entonces, ahí el arte y específicamente entonces el teatro se hace indispensable porque entonces es la posibilidad de expresar esas realidades que se tienen. El teatro también es una oportunidad para poder experimentar una catarsis frente a lo que nosotros estamos viendo. Es una oportunidad para entonces recrear de una forma visual o todas las escenas que podemos encontrar en un texto. Entonces, por eso el teatro se hace tan interesante, se hace tan intenso. Es decir, cuando usted ve una obra de teatro, usted se mete en la historia, recrea los sentimientos y las emociones que están viviendo
que están afrontando los personajes, y inclusive muchas veces el teatro también nos hace reflexionar sobre ciertas situaciones, nos acercan a realidades que tal vez no son tan próximas a nosotros. Entonces por eso el teatro se hace como tan importante, y es un mundo totalmente interesante, es un mundo intenso. Hay diferentes representaciones, los directores se van a encargar entonces de hacer adaptaciones de acuerdo a la obra de teatro que decían montar. Entonces se hace, es muy interesante el teatro porque es vivir como tal la literatura, ¿sí? Es vivir, es mirar a través de las expresiones, de todo lo que me está mostrando, lo que me está expresando, los actores, la música, todo el ambiente. Entonces nos vamos a meter en este texto literario que se hace tan interesante, tan rico, ¿sí? Entonces, bueno, vamos entonces a ya entrar como más en materia, mirar, ya les dije entonces cuál es la diferencia fundamental entre el teatro y el texto narrativo. Em, Cuando tengan la oportunidad de ir a teatro, aprovechen esa oportunidad porque realmente lo que uno encuentra como público detrás de un escenario es muy interesante, es muy intenso. Eh, hay muy buenas representaciones, el acceso al teatro, pues hay diferentes tipos de acceso. Entonces aquí en Bogotá tenemos varios teatros, tenemos de todos los precios también, inclusive en el centro podemos encontrar a veces teatro, representaciones de obras de teatro en donde no hay que pagar. Sí, bueno, eso ya cuando ya pasemos todo esto, bueno, pero pues también, también podemos mirar inclusive en la virtualidad esas obras de teatro y lo que nos transmite. Ah, otra cosa, si nosotros, el teatro de cierta forma es el origen, origina todo el tema de la televisión, ¿sí? Entonces el teatro es como la madre de esas representaciones, de esas novelas con las que nos encontramos en las noches, con las que miramos, ¿sí? Es el teatro, a partir del teatro entonces se empieza a realizar esto, ¿sí? Pero entonces el teatro va a tratar como de hacer más intenso todos esos sentimientos, todas esas emociones que va a producir en el espectador estas historias que hacen parte también de toda la vida humana, ¿sí? Yo les decía ayer que la literatura es esa posibilidad de enlazarnos con hombres, con seres humanos que han vivido en otras épocas o que viven en nuestra época pero viven en otros contextos, o simplemente es una posibilidad de afianzar la realidad, de contrastarla, ¿sí? Y el teatro es esa oportunidad que tenemos también de entrar en la literatura y afianzar y meternos de lleno en esas historias que hacen parte entonces del drama, del miedo, ¿sí? De todas las vicisitudes humanas, pero entonces también nos hacen reflexionar inclusive sobre nuestra propia vida. Entonces eso es como la invitación a que entonces entremos a este género que se hace tan interesante y tan intenso. Entonces, bueno, vamos a mirar, les voy a compartir una explicación, una pequeña explicación sobre lo que es el teatro, el texto dramático, sus características, cómo está constituido, cuáles son los elementos, ¿listo? Y también, pues les pido que desde aquí entonces imaginemos obras de teatro, ¿sí? Hay clásicos teatrales como Hamlet, Macbeth, de William Shakespeare. También tenemos a Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. Hay diferentes obras de teatro que nos han hecho vivir momentos intensos y que han tenido diferentes adaptaciones a través de la historia, ¿sí? Inclusive se conservan adaptaciones de clásicos de Grecia, como Edipo Rey, ¿sí? Vamos a explorar un poquito como todo esto para que entonces nos adentremos a este género que se hace tan interesante. Bueno, vamos a empezar, entonces voy a compartirles pantalla con la intención de hacerles esa explicación sobre el teatro, sobre esos elementos constitutivos,
Vamos a entrar entonces de lleno al teatro y a la vez que entonces yo voy a ir desglosando cada uno de los elementos, les voy a dar como una muestra de cómo se hace teatro. Les voy a comentar como algunas obras y algunos elementos del teatro para que nosotros identifiquemos este género que se hace tan interesante. ¿Listo? Entonces, bueno, a continuación voy a compartirles entonces la pantalla. Estén muy atentos entonces con estas explicaciones que voy a empezar a dar con cada una de las características que tenemos de las obras de teatro. Entonces, el texto dramático. Entonces, imaginemos, bueno, si alguna vez han estado en un teatro o si no lo han estado, entonces nosotros somos los espectadores, ¿sí? Y nos vamos a imaginar entonces que el telón se está abriendo y se está abriendo para entender un poco sobre qué es el texto dramático, en qué consiste, cuáles son sus características y ya entonces vamos a mirar algunas obras como les estaba diciendo. Entonces, ¡tarán! Bueno, el texto dramático, entonces, como tal, tiene el objetivo de ser representado públicamente, ¿sí? Entonces puede ser representado un episodio o un conflicto de la vida del ser humano por medio de unos diálogos de personajes. Entonces aquí se destaca mucho la figura del diálogo. En las obras teatrales es indispensable, entonces el diálogo que surge entre los personajes puede ser un diálogo entre dos personajes o puede ser un diálogo con un solo personaje, ya más adelante lo voy a aclarar. También puede estar escrito en prosa o verso, entonces recordemos que el verso tiene que ver entonces con la poesía, ¿sí? Que tiene ritmos, ¿sí? Todos esos elementos de la poesía, y la prosa entonces va a ser como ese elemento que va a ser, que va a ser como más narrativo, por decirlo así. También algo que se destaca muchísimo entonces del teatro, del texto dramático, es que no existe la figura del narrador. ¿Cómo así? Entonces, recordemos que cuando yo les hablaba ayer del texto narrativo, existía la figura del narrador, que era ese personaje que estaba contando la historia, que era inventado por el escritor. En este caso, no hay esa figura del narrador, así que la historia se cuenta de acuerdo a las acciones que van realizando los personajes. Así es como se cuenta la historia del texto dramático, de acuerdo a las acciones que van realizando los personajes. Esas acciones entonces implican el diálogo e implican como tal elementos o como tal acciones que acompañan entonces ese diálogo. También miramos que dentro del teatro vamos a encontrar un elemento muy importante que es la acción. La acción, entonces, tiene que ver con eso, con lo que les estoy diciendo, con lo que entonces va a realizar el personaje o los personajes y van a ser vistas por el público. Por lo tanto, entonces la obra se está contando de acuerdo como a esa secuencia de acciones y de personajes. Es decir, no hay un personaje que cuente la historia, sino que se está dramatizando. También podemos identificar que el texto dramático ha sido creado para que los actores representen frente a un público. Ese es el mayor objetivo y ya, bueno, esas son las características principales del texto dramático. Ahora miremos en qué consiste la estructura del texto dramático. Entonces, bueno, antes de irme mejor a la estructura, como para contextualizarnos un poquito sobre la historia, ¿sí? Vamos a encontrar que, bueno, su origen fue en Grecia. Entonces, en ese tiempo, en ese contexto, se realizaban representaciones que eran con el culto a Dionisio, perdón, que era el dios del vino y la alegría. Entonces, en torno a él se hacían esas representaciones y por lo tanto, entonces tenía un carácter que era sagrado. También
entonces aquí empezaron de aquí empezó a surgir el teatro. Y entonces entonces va evolucionando y ya se empiezan a hacer esas representaciones, ya no en torno a Dionisio, sino que a diferentes temáticas, ¿sí? Entonces de aquí se destacan dramaturgos muy importantes como Sófocles, Eurípides y Esquilo, y también tenemos a Séneca y a Terencio. Ellos son, digamos que los clásicos o los que empiezan como a consolidar este género. Luego ya entonces empieza a tener diferentes cambios, empieza a surgir como ya no solo entonces como ese culto a Dionisio, sino que empiezan a surgir ya más géneros, más formas de hacer teatro, ¿sí? Empieza a evolucionar. Entonces se convierte en lo que conocemos hoy en día. Sin embargo, vale la pena aclarar que eh, estos dramaturgos que son tan clásicos siguen muy vigentes en nuestra actualidad a tal punto que se siguen haciendo adaptaciones de sus obras más importantes y más reconocidas. Vamos a mirar entonces cuál es, bueno, ahora sí, entremos como a la estructura, es decir, cómo está conformado el texto dramático. ¿Mm? Entonces, el texto dramático en su estructura tiene tres grandes partes. Entonces, la primera parte consiste en la representación del conflicto. ¿Cómo así? Entonces, bueno, aquí vale rescatar que cuando hablamos de conflicto, entonces se refiere a esas fuerzas que son contrapuestas, ¿sí? Cuando hablamos del conflicto, a esas fuerzas que son contrapuestas. Es decir, en la obra dramática, vamos a encontrar dos posturas que son contrarias. Y esas dos posturas, entonces hay que mirar quiénes representa cada postura. Además, le van a dar como ese origen a la obra. Estas fuerzas a su vez, entonces van a permitir que exista un avance del argumento de la obra, ¿sí? Del desarrollo de la obra. Entonces, eso es desde el inicio, de cierta forma va a haber como un conflicto, se nos va a presentar como esa tensión dentro del texto dramático. También está la segunda parte, ¿sí? Que es entonces el desarrollo de la acción dramática. ¿Cómo así el desarrollo de la acción dramática? Entonces, a medida que el conflicto va avanzando, se llega entonces a un momento, a un duelo que es totalmente decisivo de los personajes. Y entonces esos personajes también van a representar a su vez ciertas objeciones. Es como tal, entonces aquí esta acción dramática se va a desarrollar en el sentido de que se va a encontrar entonces lo que es el nudo. Recordemos que el nudo, entonces, es ese momento, es ese clímax, es ese momento de mayor tensión que va a existir en un texto literario. Bueno, en este caso, entonces, estamos hablando del texto dramático y es ese momento en donde surge como ese episodio que irrumpe con total fuerza en la trama, ¿sí? En la historia. Entonces aquí, pues en este momento, la trama se complica, se llega como una problemática, le acontece algo al personaje totalmente inesperado que le va a cambiar su rumbo, ¿sí? Entonces nosotros como espectadores vamos a esperar como ese momento que va a ser decisivo dentro de la obra teatral. También vamos a encontrar que entonces hay una dimensión artística, y por eso entonces vamos a mirar que digamos que esa tensión que se va a encontrar en el nudo se va a tratar de superar, ¿sí? Pero entonces recuerden que como estamos dentro de la estructura de la obra dramática, ese conflicto entonces va a estar en juego dos fuerzas que van a intentar, por un lado, entonces superar esa problemática que se haya presentado, y por el otro lado, entonces, se quiere como de pronto derrumbar al personaje, ¿sí?
Entonces, es ese juego entre esas dos fuerzas que van a permitir entonces darme vida al desarrollo de la acción dramática. Aquí encontramos entonces que es un duelo decisivo de los personajes y sus objeciones. ¿Listo? Lo podemos relacionar con el nudo. También en el tercer momento vamos a encontrar que hay un desenlace de la acción dramática. En el desenlace, entonces, vamos a encontrar que se resuelve el problema planteado. Pero recuerden que entonces en estos ya estamos hablando de la literatura en general, ya no estamos hablando entonces de literatura solo de fantasía. Este desenlace entonces puede ser una historia que se desenvuelve de forma trágica. Puede ser que entonces los personajes, se muere el personaje, puede ser que el personaje enferma. Recordemos entonces, por ejemplo, a Romeo y Julieta, ¿sí? ¿Qué pasa con Romeo y Julieta? Nosotros tenemos catalogada esa historia como que entonces es un romance, ¿m? Es un amor, pero entonces detrás de eso vemos que hay una tragedia, ¿sí? Porque resulta que los personajes terminan muertos y no terminan amándose como entonces sería ese ideal de amor o romántico, sino que terminan muriendo. Entonces es una obra que me va a representar aquí esa tragedia. Y entonces es un ejemplo de que el desenlace de la acción dramática puede ocurrir entonces de una forma trágica, que no siempre va a ser feliz, y entonces por eso se va a caracterizar el desenlace de la acción dramática. ¿Listo? Podemos identificar también que esa fuerza que entonces va a producir el conflicto puede ser totalmente un elemento que es externo o interno dentro del personaje. Puede ser entonces algo que puede ser una lucha, por ejemplo, de emociones que tiene el personaje, una lucha interna, o puede darse como algo exterior, como una persona, por ejemplo, o como un acontecimiento que no permite que entonces el personaje tenga un destino ideal. Entonces puede ser, esa fuerza representa como tal la dificultad que va a tener el personaje, ¿sí? Y si nos damos cuenta, esto tiene que ver mucho con nuestra vida real. Si nos damos cuenta cuando nosotros emprendemos a hacer un proyecto, emprendemos a cumplir nuestros sueños, se van a presentar obstáculos. Y entonces ahí nos vamos a sentir identificados con los personajes de la dramaturgia, porque en ese momento vamos a tener que tomar decisiones que son importantes para nuestra vida. Entonces el teatro no se desliga para nada en nuestra vida, al contrario, está totalmente inspirada en la existencia del ser humano, en todo en lo que constituye el ser humano. Entonces, por eso el teatro se acerca mucho como a nuestra realidad, a nuestras vivencias, porque implica entonces un destino que puede ser fatal, ¿sí? Un destino que no nos va a dejar cumplir como nuestras metas, o más allá de un destino, pues también puede ser como las decisiones que tomamos frente a diferentes acontecimientos que nos pasan en la vida. Entonces, por eso lo podemos relacionar, y también entonces podemos centrarnos como en esas fuerzas que van a dificultar nuestros propios propósitos. Y eso es lo que le pasa entonces a los personajes dentro del texto dramático. Ese es el final entonces de los personajes. Bueno, ahora vamos a mirar que, bueno, entonces tenemos la estructura. También vamos entonces a irnos a analizar cuáles son esos aspectos formales de la obra dramática, es decir, cuáles son los aspectos formales, es decir, cuando nos adentramos dentro de un texto, dentro del texto de la obra narrativa, dramática, del texto dramático, entonces nos vamos a encontrar con ciertos elementos que son característicos de este tipo de textos. Además, esto es como el guión, este es el guión de una obra de teatro representada, ¿listo? Miren, vamos a tener entonces dos elementos, bueno, en los aspectos formales de la obra dramática, que va a ser entonces el texto principal y el texto secundario. Nos vamos entonces a ir desglosando
el texto principal. Entonces, en el texto principal, que entonces va a ser esa parte que va a sobresalir en el texto narrativo, que va a ser como la base, la columna vertebral del texto narrativo, voy a encontrar entonces unos elementos, ¿listo? Esto se da como de acuerdo a la forma que tiene cada autor de escribir. Entonces tenemos los actos. Los actos los vamos a identificar en el texto como tal, porque el mismo autor nos dice acto primero, acto segundo. ¿Cómo los vamos a identificar en una representación? Cuando hay una subida y bajada del telón. Entonces, cuando se abre el telón por primera vez, es el primer acto. Cuando se cierra, se acabó el primer acto. Cuando se vuelve a abrir, entonces sería el segundo acto. Eso sería entonces el tema de los actos. Tenemos entonces también lo que son los cuadros. Los cuadros entonces se van a convertir en lo que es el cambio parcial o total del decorado. Es decir, que la escena, ¿sí? Se va a ambientar con otros elementos que le van a aportar entonces a la obra, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros somos espectadores, nos damos cuenta que, por ejemplo, pusieron una lámpara o pusieron agua o pusieron un sillón que no estaba antes en la escena, ¿sí? Esos serían los cuadros. Y dentro de entonces el texto literario, pues también va a estar especificado por parte del autor. Las escenas, entonces la escena va a ser la entrada o salida de personajes. Cuando hay un personaje hablando y sale otro personaje a hablar con ese personaje, ahí se acabaría la primera escena. O si, por ejemplo, hay dos personajes y sale uno de los personajes, eso representa que sería entonces se acabaría la segunda escena. Ese sería el tema de las escenas. En el texto escrito lo vamos a identificar porque el autor va a poner primera escena, entonces va a describir muy detalladamente los personajes que van a participar en esa escena y vamos a encontrar además como algunos comentarios sobre lo que sería entonces el ambiente, lo que sería todas estas características que van a ser fundamentales para la escena, es decir, no solo la presencia de los actores, sino que también la ambientación, la iluminación, ¿listo? Bueno, vamos a mirar entonces que también hay, además del texto, en el texto principal, también vamos a encontrar lo que se llaman entonces las formas de expresión, ¿sí? Con estas formas de expresión, entonces vamos a encontrar como tal los diálogos, es decir, cómo están dadas esas conversaciones que van a haber entre los personajes, ¿listo? Recordemos que esto de los diálogos es muy importante y es fundamental dentro del texto dramático. Vamos a encontrar entonces el diálogo. El diálogo como tal es entre dos personajes mínimo. Entonces sería la conversación entre dos personajes que están en un momento, tal vez uno de los personajes representa ese conflicto, uno de los personajes representa una cara del conflicto y el otro la otra cara, sí, bueno, se puede dar de diferentes maneras porque pueden haber muchos personajes. También vamos a encontrar el monólogo, ¿sí? El monólogo entonces va a ser ese diálogo que va a tener un solo personaje. Haga de cuenta cuando usted está pensando sobre qué hacer en el día o qué hacer con su vida en general y usted tiene su conciencia. Está hablando usted con su conciencia, con su mente. Eso es lo que pasa entonces en el monólogo. Es una representación que va a tener entonces el personaje al interactuar con sí mismo. Va a estar entonces en diálogo constante consigo mismo. A este monólogo también se le llama soliloquio. Entonces es esa indagación, ese diálogo, esa reflexión que un personaje va a tener consigo mismo, él solito, no va a tener más acompañantes, solo él va a estar en la escena o en el escenario como tal, hablando, ¿sí? También vamos a encontrar
dentro de las formas de expresión, una parte. ¿A qué se hace referencia a esto? Es un personaje que habla, ¿sí? Y los demás fingen no escuchar. Es decir, los demás personajes se van a quedar como congelados y el personaje que está dialogando va a seguir ejerciendo su diálogo. De pronto para decir un apartado, para interactuar también con el público, ¿sí? Pues bueno, eso depende como de la obra que estemos mirando. Listo. Entonces, recordemos que estamos en los aspectos formales de la obra dramática. Estamos viendo entonces los apartados del texto principal. Ahora vamos a mirar los apartados de los textos secundarios o acotaciones. Vamos a mirar entonces de qué se trata esto. Decía yo que el texto primario, el texto principal, va a ser entonces como esa columna vertebral, porque entonces va a hablarme como tal de la gran estructura del texto que van a hacer entonces esas escenas, cómo me las van a describir y cómo entonces estarían los personajes actuando en esa escena. Ahora vamos a encontrar las acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Son como esos elementos que me van a agregar detalles para que la escena quede bien representada. Entonces, vamos a encontrar estos textos secundarios o acotaciones que van a ser sobre la acción o sobre los personajes. Sobre la acción, es decir, sobre lo que van a realizar los personajes. ¿Listo? En las obras, generalmente, nosotros vamos a encontrar al principio una descripción tal vez del ambiente, de lo que, del momento, del lugar, se van a describir. Entonces, es una mañana cálida, hay un árbol al frente, al fondo tiene que haber entonces unos arbustos, y se hace una descripción como tal de la escena para ambientar. En ese sentido, entonces vamos a encontrar que sobre la acción se van a dar datos e indicaciones sobre el lugar. Se va a decir entonces en qué año, en qué momento, si va a estar en una habitación, si va a estar entonces al aire libre, si va a estar en una tienda, en dónde va a estar ese personaje. También me va a dar entonces indicaciones sobre el decorado, es decir, si voy a poner lo que les decía, entonces una planta, o si voy a poner una silla, o si tengo que poner una cama, ¿sí? Sobre ese decorado. Además me va a dar indicaciones sobre la época, si es una época antigua, si entonces me va a remitir a la antigua Grecia, o si más bien no es más contemporánea, entonces va a ser una calle, una ciudad, va a ser el antiguo Londres, ¿sí? De acuerdo como a esas acotaciones que me está describiendo el autor, voy a saber entonces cómo ambientar como tal el escenario. Voy a también identificar que sobre la acción se puede poner entonces también la iluminación, es decir, las luces, ¿sí? Las luces se vuelven muy importantes porque van a ser entonces la representación del momento en el cual está aconteciendo la historia. Entonces puede ser que sea una historia que me la cuentan en la noche, o puede ser en el día, o puede ser en la tarde, o en este momento necesito que solo esté un personaje y entonces necesito que solo me lo iluminen a él para que destaque, o necesito que pongamos en oscuridad los otros, sí, tiene que ver entonces este tema de la iluminación. Entonces el otro elemento también son los sonidos. Los sonidos entonces van a ser como los sonidos y los efectos me van a permitir entonces ambientar con más realidad el lugar en el que está, ¿sí? Que por ejemplo entonces el sonido de que un cristal se rompió, o el sonido de pájaros, o el sonido de un carro, ¿sí? De acuerdo como a esas acotaciones que me está dando el autor. También vamos a encontrar entonces que esos textos o acotaciones pueden ser sobre los personajes, y sobre los personajes se va a dar de la siguiente forma, es decir, los vestuarios. Por ejemplo, viste una túnica negra que está totalmente rota, ¿sí? O viste un vestido que entonces le va a dar indicación de que es una mujer cortesana. Entonces me da esas caracterizaciones de los personajes, el vestuario. También me va a hablar de movimientos o gestos, ¿sí? Entonces frente a esto,
también cabe resaltar que a veces los personajes no solo entonces van a expresar con el diálogo, es totalmente importante entonces la expresión corporal, ¿sí? Es decir, los movimientos, los gestos, cómo está representado ese personaje, si está triste, si está angustiado, si está horrorizado, si está alegre, está enamorado, ¿sí? Todo eso, entonces nos lo va a mostrar nos va a mostrar también el personaje. Y si ustedes se dan cuenta, entre más o sea, yo me siento más capturado por los personajes, si entonces hacen bien esas expresiones y todos estos gestos, estos movimientos, me voy a sentir más capturado por la obra, porque entonces va a ser más real y la voy a vivir con más intensidad, ¿sí? Y los actores entonces se vuelven en ese elemento clave que deben entonces hacer expresar por medio del cuerpo, no tanto entonces con el diálogo, sino que tienen que volverse expertos en expresar cada una de las sensaciones y emociones que el personaje que representan está sintiendo en ese momento. Entonces, si hay un llanto, si hay una alegría, si hay una carcajada, todo eso entonces lo tenemos que hacer, lo tienen que hacer muy bien los actores para poder dramatizar con todo el corazón y hacer vibrar al público, ¿sí? Ese es el objetivo también de la representación teatral. Bueno, vamos entonces a mirar como tal, ahora sí la representación teatral. Entonces, en cuanto a la representación teatral, es decir, que ya es la puesta en escena como tal de la obra, entonces vamos a encontrar que esta va a ser conducida por un director, ¿sí? Y ese director se va a encargar entonces de organizar los actores y de transformar el texto escrito, en todo un espectáculo, que entonces lo que les estaba diciendo, que capture totalmente al público, en donde el público se enamore, se enganche a esa historia y, mejor dicho, la viva intensamente. ¿Mm? Listo. Entonces vamos a encontrar que dentro de esta representación teatral hay unos aspectos muy importantes. Los aspectos son entonces como tal los personajes y la escenografía. Personajes y escenografía entonces van a conformar como toda esa representación que va a ser vívida y que también además va a ser vivida por los espectadores. ¿Listo? Entonces, bueno, en los personajes, nosotros vamos a encontrar unos personajes que son protagonistas y antagonistas. ¿Mm? Pero hay una clasificación más general en realidad, que son los principales y secundarios. ¿Listo? Recordemos que los personajes van a ser entonces sobre los que va a recaer la acción. Es decir, ellos van a hacer las acciones que es característica entonces de este tipo de textos dramáticos. Vamos entonces a mirar que hay unos personajes principales. Los personajes principales entonces van a ser protagonistas o antagonistas. ¿Mm? Los protagonistas entonces van a ser quienes están desarrollando ese conflicto que se nos está presentando al principio de la obra, y también también va a haber un antagonista que puede representar esa fuerza que se opone como tal entonces al protagonista, ¿sí? Que entonces va a ser como ese personaje que le va a hacer como más difícil el propósito a el personaje protagonista. Encontramos los secundarios, y estos secundarios se van a convertir como en cómplices o en personas que van a ayudar a los personajes principales. Se convierten en los aliados, en los amigos, las familias, por ejemplo, el enamorado, la enamorada, ¿sí? Bueno, de acuerdo a eso, de acuerdo como a la trama que tenga cada historia. Y vamos a encontrar también la escenografía. Y la escenografía se vuelve entonces muy importante, porque entonces va a ambientar como todas esas características en las que se van a dar, en las que se van a ver inmersos los personajes. Entonces vamos a encontrar el decorado. Y el decorado entonces se va a encargar de ambientar el escenario.
También vamos a encontrar el vestuario de los personajes, que van a ser prendas, que entonces van a usar los personajes para representar su personaje. Y la iluminación, que van a ser entonces las luces y los elementos, que ya lo nombrábamos anteriormente, que tiene que ver entonces con si es de día, de noche, si es en la tarde, bueno. Y también, pues, el sonido entonces, tiene que ver con la música y los efectos sonoros. Recordemos que el sonido se hace muy importante porque gracias a los sonidos es que yo voy a poder como vivir las emociones de una forma más intensa o no. Eso se ve mucho, por ejemplo, cuando ustedes, no sé si han hecho el ejercicio de poner una película de terror sin música. La verdad, la gracia se pierde porque es la música la que le pone la atención a la escena, ¿sí? Y eso pasa también con el teatro, que no es tan sonoro, pero entonces que sí van a haber sonidos que son fundamentales para recrear la escena. Y por último, entonces vamos a encontrar la clasificación, cuáles son las clases de textos dramáticos. Aquí, pues, bueno, yo les voy a hablar como de los principales subgéneros del género dramático, que son como por los que se ha movido todo este tema del teatro. ¿Listo? Entonces, el primer subgénero que vamos a encontrar es la tragedia. Entonces, la tragedia se caracteriza porque va a haber un episodio que va a ser fatal dentro de la vida del personaje, ¿sí? Además, estos episodios pueden terminar entonces de forma triste y pueden terminar inclusive, como les decía al comienzo, con la muerte del protagonista. También vamos a mirar entonces qué son acciones humanas que giran en torno entonces a ese sufrimiento hasta que al final se hace como un reconocimiento de los personajes que participan en la acción, ¿sí? O también se puede hacer toma de conciencia frente al origen de ese mal que está agobiando a los personajes o al protagonista, ¿sí? ¿A qué se debe que entonces ese protagonista tenga que estar pasando esa situación tan trágica? Vamos a mirar entonces también otro género que es la comedia. En la comedia, entonces va a transcurrir lo que es opuesto como tal a la tragedia. Por lo tanto, entonces se va a hacer una imitación ridícula de los personajes. Aquí el objetivo entonces es generar risa a los espectadores. Entonces, por eso esas representaciones de la vida cotidiana van a ser irónicas, puede ser una burla frente a una situación que se le va a ocurrir como tal al autor. Por eso entonces se va a basar en aspectos que son cómicos u optimistas. Por lo tanto, entonces va a ser todo lo contrario a lo que, a lo que me muestra la tragedia, ¿sí? La comedia entonces sí me va a hacer reír básicamente, pero más allá de esas risas, digamos que se contempla una ironía, una exageración de personajes dentro de la vida cotidiana, de unos personajes que pueden ser cualquier persona, que pueden ser comunes y corrientes. Entonces se va a burlar un poco de la realidad. También entonces encontramos los textos dramáticos. Y entonces aquí en el drama se van a combinar entonces lo que son los aspectos trágicos y cómicos. Aquí entonces se van a presentar acontecimientos que son vitales y eh, en una serie de personajes, es decir, son situaciones que son muy importantes dentro de la vida de los personajes. Pero entonces este se caracteriza porque va a combinar entonces esos aspectos que son totalmente fatales, pero que también se pueden convertir como en algo optimista o cómico, ¿sí? Va a combinar esos dos elementos que ya expliqué con anterioridad. Además, hay como una idea de acción. Listo, entonces estos serían como los subgéneros. Para que nosotros reconozcamos un poco como cada subgénero, entonces les voy a proponer el siguiente ejercicio. Yo hoy les traje lo que es, o sea, como, bueno, no los voy a llevar entonces a una hora de teatro. Lo que traté fue de traerles
de traerles como la idea de cómo sería una representación y para eso entonces vamos a trabajar, vamos a mirar unos videos, ¿listo? Vamos a mirar unos videos y también vamos a reconocer aspectos como tal de una obra escrita para que entonces conjuguemos entonces cómo sería el texto. ¿M? Y también cómo sería la representación, porque en el teatro es muy importante la imagen, la representación de lo que se está haciendo. Bueno, vamos a empezar entonces por la tragedia, ¿sí? Si podemos ver en la expresión de esta actriz, entonces hay un episodio que marcó la vida, ¿sí? Puede parecer entonces que este personaje está, bueno, está herido o perdió la vida. Entonces le voy a pedir por favor a David yo voy a compartir el video aquí, pero me parece que es mejor que ustedes lo vean también como desde su casa. Me parece que van a escuchar mejor. Entonces lo voy a compartir, pero también le voy a pedir a David que me compartas, por favor, en el chat el primer video que te envié, por favor. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir mejor y que cada uno de ustedes va a ingresar entonces al link que David nos va, nos va a compartir. Y bueno, entonces empezamos con la tragedia. El video que entonces vamos a mirar es la tragedia de Edipo Rey. Si lo han escuchado, entonces vamos a mirar como una parte de la obra, una parte, un fragmento de la obra, y vamos a identificar entonces cuáles son esos elementos de la tragedia como tal. Bueno, no sé, creo que no, ay, no me ha hecho el favor. Entonces voy a buscar yo el link para que para que les pueda compartirlo, para que lo podamos compartir. Entonces esperen un momentico. Entonces, bueno, les voy a ir hablando un poco de, de Edipo Rey, ¿listo? Entonces, esta es una tragedia porque entonces surge un episodio que es fatal dentro de la vida de este personaje, es decir, él contemplaba una forma de vivir y que al final entonces es como que ocurre un suceso que entonces lo va a llevar a cambiar el rumbo de la vida para siempre. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ya encontré el link, ya se los paso para que entonces lo abramos y lo vamos a mirar, lo vamos a analizar, ¿listo? Eh, un momento, ya. Ah, no, ya no lo recompartió David. Entonces, por favor, vamos a ingresar. No, ese no es. Espérate, lo comparto. Ese es el segundo que vamos a mirar. Ese no es. Ese está ahí, pero ese es el segundo. No sé si me equivoqué yo también. Bueno, entonces allá les envié el link para que lo miremos. Eh, bueno, listo. Entonces vamos a mirarlo. Vamos a mirar entonces este fragmento de Edipo Rey. Listo. Entonces, bueno, voy a compartir también pantalla para que lo veamos todos al tiempo. Entonces, esperen un momento, ya voy a hacer esto. Bueno, listo, compartir. Entonces, compartir. Ay, no, no, no lo encuentro. Bueno, vayan mirando el video, chicos, por favor. Ya lo vi. Listo, entonces vamos a mirar el video. Vamos a mirar el video. Nos compartió David. Listo.
Creo que nos está escuchando el... Sí, por eso les pido que por favor abran el video aparte. Yo aquí les comparto mi imagen, pero es mejor que ustedes lo abran aparte en el link, que no sé por qué no se escucha con... Profe, si te quitan los audífonos, creo que sí, o sea, desconecta los audífonos, creo. ¿Qué tal? ¿Mejor? No, casi le pasaba a una profe de la mañana. Yo lo puedo subir entonces. ¿Listo? Como te halles, si lamento. ¿Quieres ver esto en la lista? ¿Me ven? Entonces, si quieres compartir la pantalla, ¿listo? Bueno, ya. Bueno, sí, es que en estos ejercicios creo que no se alcanza a escuchar muy bien el video, el audio, entonces pues yo lo pongo es para que no nos perdamos, pero realmente funciona más si abrimos el link en una ventana aparte. Entonces les voy a pedir que hagamos eso, ¿sí? Porque, bueno, ahora el siguiente, lo que vamos a compartir a continuación, entonces ya va a ser como tal el texto escrito. Bueno, si nos damos cuenta, aquí entonces hay una tragedia porque hay un rumbo le cambia la vida entonces a Edipo Rey. Entonces, bueno, lo que yo quiero sobre todo, más allá del argumento, es que miremos cómo se representa y si vieron el escenario, si vieron cómo entonces estuvieron, cómo estuvo el ambiente, cómo estuvieron las luces, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que nos fijemos también dentro de la representación teatral, cómo entonces los personajes se encargan de encarnar, los actores, perdón, se encargan de encarnar esos personajes, ¿listo? Entonces, bueno, ahora vamos a mirar un texto de la comedia, entonces aquí pues David ya nos compartió el link, aquí está todo el texto completo, sin embargo, pues vamos a leer solo una parte, ¿sí? No vamos a leer todo el texto, solo vamos a leer como el principio para que sepamos de qué se trata y entonces cómo estaría dispuesto ay no chicos, ya se nos acabó la clase, no, ya se nos acabó la clase. Entonces, si quieren revisen este, porque bueno, aquí ya voy a hacer entonces aclaraciones. Bueno, yo con sexto, entonces lo que propuse en la actividad de ruta de aprendizaje fue que ustedes lo que van a hacer es analizar entonces una obra, la primera parte, ¿sí? De la obra. Bueno, eso era lo que yo quería que miráramos ahorita con este. Como yo ya les di herramientas teóricas suficientes para que ustedes analicen eso, entonces, bueno, me voy con esa tranquilidad. También les pido que encima de que entonces analicen la obra, ustedes recreen una escena. ¿M? Es decir, ustedes se van a poner en la posición del personaje, ¿sí? De los personajes, la escena entonces está ahí, ustedes miran a ver cómo van a disponer como el ambiente para poder representarla y lo que les pido es que entonces tomen solo una fotografía, porque entonces evidentemente no vamos a hacer la representación de toda la obra, sino que vamos a hacer entonces esa representación a partir de una fotografía después de que ustedes ya hicieron el análisis de la obra, es decir, ya identificaron las acotaciones, ya identificaron las acciones de los personajes, ya identificaron entonces cuál sería como ese clímax, ¿sí? Dentro de la obra narrativa. Entonces, entonces aquí yo quiero que ustedes exploren su creatividad y sus expresiones, ¿sí? Cómo entonces van a expresar, cómo van a hacer, cómo van a transmitir por medio de una imagen todo lo que está viviendo como tal los personajes, ¿sí? Como, entonces, por eso es importante el vestuario,
y todo el tema del ambiente, cómo van a ambientar la escena, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que hacer Sexto, ¿listo? Y por eso entonces tengan en cuenta pues este video que estuvimos viendo, ¿listo? Si tienen alguna pregunta, este es el momento para resolver preguntas. Recuerden que ya nos vamos a Semana Santa y ya. ¿Cómo así? Yo, o sea, es decir, en la hoja de ruta yo soy muy específica diciendo, vamos a leer entonces el Monte Carlo por eso vamos a leer el Monte Carlo de Jairo Aníbal Niño. Listo, con eso ¿qué vamos a hacer? Miren, así como yo les estaba mostrando como algunas imágenes, inclusive ustedes pueden buscar por internet, bueno, yo les mostré una imagen igual de la tragedia, van entonces a recrear simplemente una escena, como si fuera un momento congelado del personaje. Entonces, si el personaje está sufriendo un drama, pues voy a hacer la representación del drama, por ejemplo, así, y voy a ponerme como todo el vestuario del personaje, me lo voy a inventar con lo que ustedes tengan en la casa, ¿sí? Porque entonces estos son ya personajes más contemporáneos, entonces sí les va a permitir tener como ese vestuario, es decir, ustedes se van a disfrazar del personaje, eso es lo que yo quiero, que se disfracen del personaje y que ambienten el lugar, ¿sí? Por ejemplo, si es una calle, entonces, ¿cómo hago para que parezca una calle? Y le pido el favor a alguien que esté en la casa que me tome una foto haciendo eso. Sencillo, no es más, ¿sí? Yo lo especifico igual en la ruta de aprendizaje si tienen preguntas y demás, entonces me las hacen llegar con David, por favor, ¿listo? Entonces, eso es para explicar lo de sexto, ya lo de séptimo lo he explicado durante estos días. Entonces, si tienen pues preguntas, lo que necesiten, entonces por favor lo hacen llegar con David, él me va a transmitir sus inquietudes y bueno, yo también los voy a guiar en esto. Entonces, sí, lo de la foto es para sexto. Entonces, listo chicos, no siendo más, ya se nos acabó el tiempo. Entonces, espero que, bueno, si tienen, desarrollen de forma satisfactoria su hoja de aprendizaje. Y bueno, ahí estamos para resolver dudas, inquietudes, lo que necesiten, ¿listo? Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Juan Carlos. Y nos vemos ya después de Semana Santa.